buenas tardes. Me llamo Celestino Álvarez Cienfuegos y en nombre del Ateneo Blasco Ibáñez, del cual soy secretario, les doy a ustedes nuestra más cordial bienvenida y les participo nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí acompañándonos en una tarde no demasiado apacible, ¿verdad? Nuestro Ateneo se viste hoy de gala por una doble razón, porque de una parte hoy homenajeamos a nuestro patrón, el que fuera insigne y universal valenciano, don Vicente Blasco Ibáñez, que como todos ustedes saben, en estos inmediatos días se celebra tanto su nacimiento como su fallecimiento. Pero por otra parte, esa gala también corresponde a que hoy nos acompañan dos de las más altas personalidades de la cultura valenciana. A ellos quiero inmediatamente agradecerles su presencia y su colaboración. Lo hará mejor seguramente nuestra presidenta, pero vaya por delante en mi expresión de agradecimiento. Aprovechando también este evento, pues vamos a hacer la entrega de los premios, de los galardones, a las personas que se han hecho acreedores, he dicho, a tales premios en materia de poesía y de narrativa. Estos señores que los presento inmediatamente, el primero de ellos que ha obtenido el primer premio en narrativa es don José Antonio Olmedo López. Nuestro amigo y afiliado José Antonio nació en Valencia en el verano de 1977. Desde una edad aún muy temprana tuvo inquietudes artísticas que se plasmaron con su afición al dibujo y a la música. Sin asistir siquiera al conservatorio, aprendió a tocar el piano componiendo incluso algunas canciones. Sintiendo después la llamada de la literatura en el año 1988 o 1998, se inscribió en la asociación Poesía del Mediterráneo. Allí permaneció varios años como redactor de la revista bimensual que allí se editaba. Autodidacta, como el ganador que presentaremos a continuación, ha cultivado la poesía desde los 15 años. A José Antonio, cuyo seudónimo es Heberto de Sismo, le une una gran complicidad con su tío Juan Antonio, con quien recientemente ha publicado su primer libro a través del Ateneo Blasco Ibáñez. Junto con él ha fundado también una asociación artístico-solidaria cuyo nombre es Arcanos. José Antonio Olmedo, o Heberto de Sismo, como ustedes le prefieran llamar, es pues una joven promesa a la vez que una auténtica realidad en el mundo de la literatura, con la que nuestro Ateneo se honra con tenerlo en nuestras filas, entre sus afiliados. El siguiente ganador que se ha llevado el primer premio en poesía es don Manuel Jiménez González. El agraciado con el primer premio de poesía, como les digo, es valenciano, nacido en Paterna y es doctor en medicina. Parece que por la circulación sanguínea de este doctor Jiménez corren más letras en forma de poemas que glóbulos rojos. Él se define, y parece que con razón, como autodidacta de las letras y poeta de corazón. Además de su doctorado en medicina, al que ya hemos aludido, ha cursado también estudios de filología hispánica en la UNED. Nuestro médico poeta ha visto publicados sus trabajos en numerosos círculos circulares, empezando por el Ateneo Cultural de Paterna, con sus corazones rotos, pasando por Madrid con De Negras Noches y Blancos Días, y terminando en la institución Alfonso el Magnánimo con su antología poética Celebración de la Palabra. Y en cuanto a los premios que ha obtenido, son tantos que el señor Jiménez me permitirá que los omita, porque si no, se nos podría hacer aquí la hora del desayuno, pero ciertamente avalan su calidad poético-literaria. Esta es la sintetizada semblanza de nuestro afiliado, del afiliado ganador en este concurso de poesía que celebra nuestro Ateneo Blasco Ibáñez. Y ahora, a continuación, permítanme ustedes que
continuación, les presento a una de las personalidades a las que al principio aludía, de un gran nivel intelectual dentro de la cultura valenciana. Pero como nosotros los valencianos tenemos la fortuna de tener dos lenguas, ambas igualmente nuestras, con el permiso de todos ustedes y por supuesto con el de la mesa, me referiré a él en esa otra lengua que también tenemos los valencianos. Es tracta d'en Jesús Huguet Pascual. El professor Huguet és un valencià nascut a la ciutat d'Onda que porta sobre les seues esquenes un extraordinari bagatge adquirit en àrees de la cultura i la política, encara que sembla que és el primer en el que la seva trajectòria ha sigut més brillant. Ha estudiat Dret i Filologia i, al marge d'això, és diplomat en Telecomunicacions i també en Relacions Públiques i Humanes. Ha impartit classe a la Universitat de València i també a altres universitats. És autor de diversos llibres i articles en premsa i ha col·laborat en quantitat de publicacions en diferents bandes del món, sent molt estimat per la seva profunditat intel·lectual i pels seus coneixements, fins al punt que la Unió Europea ha editat diversos treballs seus sobre polítiques lingüístiques. El motiu del 500 aniversari de l'edició de Tirant-lo Blanc va ser comissari de l'exposició de la impremta valenciana. També ha sigut diputat de les Corts Valencianes per Castelló dins de les llistes del Partit Socialista del País Valencià. Elegit membre del Consell Valencià de Cultura l'any 2002, en l'actualitat és el secretari de l'anomenat Consell. Com no podia ser menys, i com a bon valencià, el professor Huguet també és un artista. I en aquest camp sempre destacarà la poesia, en la que ha obtès diversos premis. Esta és, pues, la personalitat capdavantera de la cultura valenciana que avui us fa l'honor de acompañarnos. Bien, y a continuación les he de presentar a doña María Jesús Carrillo Martínez. Es una dama sobre la cual recae una enorme responsabilidad porque, además de lo arduo que pueda suponer su trabajo físico e intelectual, que sin duda lo supone, es la encargada de guardar celosamente el crisol del saber, de vigilar el Sancta Sanctorum de los conocimientos. Es, en una palabra, la directora de la Biblioteca Pública de Valencia. Nuestra profesora es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Además, es técnica superior documentalista de la Generalitat desde el año 1989. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Administración Autonómica Valenciana, tanto en Presidencia de la Generalitat, como jefa de sección de estudios y asistencia técnica, como en la Consellería de Cultura, como jefa de sección del libro. En el ámbito de la docencia, la profesora Carrillo también ha desarrollado una meritoria labor en cursos del tercer ciclo de la Universidad de Valencia y también en el CEU San Pablo. No me equivoco, ¿verdad? Es, como les decía antes, la directora de la Biblioteca Pública de Valencia desde el año 2010. Sin duda resulta gratificante saber que la cultura de nuestro pueblo descansa sobre personas tan bien preparadas como doña María Jesús Carrillo. El Ateneo Blasco Ibáñez se siente muy privilegiado y por ello agradecido de poder contar hoy con estas dos grandes personalidades de la cultura valenciana. Y por último, les presentaré a la presidente del Ateneo Blasco Ibáñez. Arduo trabajo para mí, pues porque la presento un día sí y otro también, y al remate uno pues se queda sin momentos de presentar a las personas por mi meritoria que es eslogan, que lo es. Mientras haya un valenciano habrá un artista, decía un tocayo mío. Naturalmente esto incluye igual a hombres y a mujeres. Es el caso de la dama que les presento ahora y que es la presidenta del Ateneo Republicano Blasco Ibáñez Isabel Oliver González. Y es un artista porque todo aquello a lo que se dedica, todas aquellas actividades que acomete, aunque algunas aparentemente sean de poca importancia, hace de ellas un verdadero arte. Isabel nació en la ciudad de Las Flores en el mes
de las flores, no es pues de extrañar que, además de artista, sea una artista flores. Si les parece a ustedes que le dedico demasiados piropos, me lo dicen, porque ella no me lo va a recriminar, me lo aviso a ustedes. Con su permiso, pasaré por alto, con el permiso de Isabel, pasaré por alto sus titulaciones académicas, que son varias en el terreno laboral. Aludiré solamente a dos cuestiones. De un lado, su faceta literaria, donde tiene una muy prolífica obra. En novela y ensayo tiene varios libros publicados, algunos de ellos traducidos a varios idiomas. Pero sobre todo es en poesía donde parece estar más valorada. Desde luego, es donde más brillante resulta. Son muchas las asociaciones cultural y literarias las que han premiado sus trabajos dentro y fuera de nuestra región. Por otra parte, como nuestro patrón, don Vicente Blasco Ibáñez, es una mujer profundamente comprometida, cultural y políticamente, con la protección de los derechos humanos. A ella se le debe la iniciativa y realización de las conocidas jornadas que nuestro Ateneo lleva a cabo cada año, así como la defensa de la mujer maltratada. Realiza estas actividades desde la presidencia que ocupa y que hacen que tanto ella como nuestro Ateneo vaya adquiriendo cada vez mayor renombre y prestigio. Esta es pues la presidente de nuestro Ateneo, con quien les dejo para que les dirija la palabra. Gracias por su amable atención. Y ahora lo que toca decir es que después de esta magnífica presentación, ahora yo tengo que hacer honor a todo lo que ha dicho y a ver cómo me las compongo. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan importante como es para el Ateneo. Agradecer encarecidamente a doña María Jesús y a don Jesús Huguet que hayan podido estar hoy aquí, pero además el gran servicio que han prestado al Ateneo siendo los jurados de los premios, de los terceros premios literarios del Ateneo Blasco Ibáñez. No ha tenido ningún problema, simplemente les llamé, se lo propuse y estuvieron encantados. Y eso es muy de agradecer, porque sé que son personas que están siempre muy atareadas, tienen muchísimo trabajo, y de traer un tiempo de su quehacer diario, de su mucha actividad, y ponerse a leer 21 obras que se han presentado, es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Hoy es un gran día para el Ateneo, ya que tenemos la ocasión de rendir tributo a un gran escritor y político valenciano en dos fechas muy próximas, la de su fallecimiento y la de su nacimiento. La una fue el día 28 y el otro el día 29 de un año de enero. Por eso, un día vamos al cementerio y otro le homenajeamos aquí en nuestra sede. Blasco Ibáñez vivió aquí cerca, en Atabañal, en su casa de la Malvarrosa, y en estos poblados marítimos donde tanta inspiración logró para sus novelas y donde tantos y buenos amigos cosechó y mantuvo. Por ese motivo quisimos que este lugar, el Ateneo Marítimo, fuese el lugar de nuestra sede para rendir homenaje y estar cerca del lugar donde Blasco Ibáñez se murió. Para hablar de Blasco Ibáñez, con garantía de puridad, hay que hacer una versión gradual de sus dos facetas, la de político y la de escritor, ya que, como demostraré un poquito más adelante, Blasco no se entiende la una sin la otra. La figura de Blasco, político y escritor, es indisociable. Si tuviéramos que discernir en profundidad qué faceta de las dos nació antes, yo diría que la de político, aunque todos sabemos que se estrenó primero como escritor. Y voy a intentar explicar sucintamente el porqué de mi aserto. Blasco nace el día 29 de enero de 1867 en el número 8 de la calle de la Jabonería Nueva.
Sus padres, Gaspar y Ramona, son inmigrantes aragoneses. Tienen un pequeño comercio de ultramarinos que les permite vivir sin demasiadas estrecheces, que por otra parte para aquella época ya era mucho, por no decir eso. 23 años más tarde, en su artículo titulado Gracias a todos, escribe: cerca del mercado hay una calle habitada por industriales modestos, zapateros, tenderos de comestibles, y más adelante continúa diciendo: esta calle es mi vida. La primera emoción de mi existencia fue verla lóbrega y desempedrada en una noche de 1869, cerrada por montones de adoquines sobre los cuales hombres barbudos y valerosos con kepis gris y el fusil preparado se disponían a pelear por la República Federal. Blasco en este momento solo tenía 2 años de vida y, sin embargo, 21 años después recordaba en este artículo la impresión que le produjo ver a unos hombres, muchos de ellos vecinos suyos, defendiendo una plaza, una calle, y con ella a sus habitantes. Aquellos hombres apenas estaban pertrechados. Se habían hecho necesario arrancar los adoquines que pavimentaban la calle para construir improvisadas barricadas con las que intentar resistir. Él, con 2 años, no sabía lo que quería decir la palabra republicano, pero el mensaje subliminal que le llegó identificando como los buenos a los hombres barbudos que protegían su calle fue determinante en el nacimiento de la conciencia política republicana de Vicente Blasco Ibáñez. El general Prim había ordenado el desarme de todas las milicias. El 20 de septiembre era asesinado en Tarragona el secretario del gobernador Raimundo Reyes. 6 días más tarde salía publicada una circular en la Gaceta prohibiendo las manifestaciones republicanas, ya que se atribuía a las libertades de imprenta y de reunión la muerte acaecida. Se sublevaron los batallones milicianos de Asturias, Galicia, Barcelona, Zaragoza y Alicante. Valencia lo hizo cuando el capitán general procedió al desarme. Cuando llegamos a la España de la Restauración 1875, Blasco tiene 8 años. Es un niño avispado, que gusta de escuchar las conversaciones de los mayores. Lleva tiempo oyendo hablar de las ventajas de la soberanía popular frente a la opresión monárquica. La gente habla de libertad de prensa, de sufragio universal, de la ley menor sobre el trabajo infantil y de la mujer, de la abolición de la esclavitud en Cuba, de la supresión de quintas y de consumos, de la libertad religiosa, etc. Ve a la gente esperanzada e intuye que todo eso es bueno. Blasco, político, se parirá a sí mismo años más tarde a través de sus escritos y sus manifestaciones activas. Porque un político no lo es solo desde el momento de la obtención de un carnet de militante en un partido político, y desde que ocupa un cargo medio en la directiva del mismo, y cuando obtiene el acta de diputado, ni siquiera cuando llega a presidente de la nación. Una persona, desde mi punto de vista, se convierte en político cuando toma conciencia de que sus convicciones han crecido tanto dentro de ella que le obligan a comprometerse activamente en defender los derechos de la sociedad en la que vive. Blasco Ibáñez comienza su compromiso político desde la universidad. Las frecuentes huelgas de los trabajadores gremiales por un salario más justo suman la cesión estudiantil. Blasco es un abanderado, un conductor de masas que en esta y otras manifestaciones estudiantiles pone al servicio de la causa republicana su ardor juvenil. Yo decía al principio que en Blasco la palabra escrita y la política son indisociables. Con 17 años ya se sentó en el banquillo de los acusados como reo de lesa majestad por escribir un soneto difamatorio contra todas las monarquías. Y le seguirían otras ocasiones en las que a lo largo de su vida tuvo que exiliarse
otras sería encarcelado y tendría que huir otras también para no volver a ser encarcelado. Su ardor republicano le llevará en 1887, con 20 años de edad, a ser elegido presidente de las Juventudes Republicanas. Blasco es un admirador de Luis Zorrilla, jefe del Partido Progresista. Zorrilla es un hombre admirado por todos y tenido como ejemplo a seguir por su republicanismo. Imbuido de austeridad y honradez, pero su pensamiento político tomará partido por la doctrina de Pi y Margall, que predicaba una república federal. Blasco Ibáñez escribe más tarde: la afición al estudio me llevó a buscar nuevos horizontes. Leí las inmortales obras de Pi y Margall. Vi en ellas que la república, sin el sistema federal, es la democracia incompleta. Me convencí, después de grandes reflexiones, que en la realización de tales doctrinas consistía la revolución necesaria para España y entré en el Partido Federalista. El poco tiempo de que disponemos no permite hacer un análisis en profundidad de la personalidad humana y política, además de literaria, de Vicente Blasco Ibáñez. Sirvan estos breves apuntes como homenaje a un hombre republicano que desde su más tierna infancia escogió los ideales democráticos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, y puso al servicio de estos tres sagrados valores su talento como escritor, denunciando las grandes carencias precisamente de libertad, igualdad y fraternidad que sufría la capa española más modesta de la sociedad. Y para ello fundó dos periódicos, La Bandera Federal y El Pueblo. Para ello escribió primero las novelas regionales y después las sociales. Digo yo porque a mí me ha pasado que a un escritor comprometido no le basta con airear las situaciones vergonzantes e injustas. Se va implicando tanto que llega un momento en que se da cuenta de que la crítica por sí sola no basta frente a los argumentos legales del poder. Tiene que formar parte del juego político de ese poder para, desde la legalidad, favorecer el cambio. Solo que Blasco Ibáñez es capaz de llevar sendas tareas parejas. En 1899 fue elegido diputado a Cortes. Ya tenía publicadas Arroz y Tartana, 1894, y La Barraca, 1898. Presenta en la primera el retrato de la clase burguesa valenciana, rodeándola de un ambiente festivo y de falso Fausto que esconde muchas veces las miserias de una clase económicamente desheredada que se niega a descender en su posición social. Con La Barraca presenta la doble lucha de la gente del campo. Por un lado, el orgullo vengativo de los labradores hacia los terratenientes, que a menudo eran insensibles a las demandas de aplazamiento de pagos de sus arrendatarios, y que tras un hecho dramático deciden dejar yermas unas tierras. Y por otro lado, la lucha de la familia que llega a labrar esas tierras prohibidas y se ve repudiada y amenazada hasta el desenlace más desesperante. Le sigue Entre Naranjos, 1900, donde presenta el problema de la comercialización de los cítricos en una zona acaparada por estructuras caciquiles nacidas de la riqueza que genera la exportación. En Cañas y Barro, 1902, presenta la vida de la gente de la Albufera, gente preocupada por el sustento diario, representada por una familia de pescadores y los conflictos internos que genera el rompimiento de una tradición. El tío Paloma, pescador, quería que su hijo, el tío Tony, lo fuera, pero este se esmeraba en lograr un terreno artificial en el que plantar arroz y trabajaba de sol a sol para lograrlo. Su hijo Tonet ni quiere ser pescador ni labrador, no quiere trabajar tanto como sus mayores, solo que no está preparado para ser otra cosa y de su fracaso le sobreviene su tragedia. En estas novelas, en las que Blasco importa el naturalismo francés de Zola, presenta a los trabajadores del campo y del mar como seres faltos de cultura, embrutecidos por el vino y esclavizados por el excesivo horario laboral ante la necesidad de traer el sustento a casa en una situación extrema que raya en la miseria.
El compromiso político de Blasco pasa por procurar cultura a esas gentes. Lo hace instituyendo la Universidad Popular y fundando las escuelas de pescadores. Y por estos hechos yo he deducido que Blasco creía, y así trataba de hacerlo entender, que en una sociedad culta es más difícil la manipulación, y a través de la cultura se adquiere la capacidad de comparar y, por tanto, de elegir, que una sociedad culta hace a sus componentes libres. Continúa Blasco con las novelas sociales, La Catedral, El Intruso, La Bodega y Las Hordas. No es que las regionales no fueran también sociales, es que ahora el escritor va más lejos. Ahora sale de la región valenciana y se adentra en los problemas nacionales. Escoge las provincias de Toledo, Bilbao, Cádiz y Madrid para hablarnos de las situaciones adversas sobrevenidas en el periodo de la Restauración. Vendrá su ciclo de conferencias en Argentina, donde en 9 meses pronuncia más de 100 discursos, a los que seguirá su malogrado intento de colonizador. La Primera Guerra Mundial le estalla a Blasco casi recién llegado a París. Blasco ama a Francia. La ama por ser la de los derechos del hombre, por ser ella la impulsora del republicanismo más romántico. A Blasco le duele lo más hondo de su humanidad verla invadida por los alemanes, los enemigos de la democracia. Blasco, todos sabemos que domina muy bien el periodismo de compromiso. Y una vez más, escribe artículos que envía a su periódico El Pueblo. Como corresponsal de guerra, envía crónicas desde el frente. En un rápido viaje a Madrid y Barcelona para arreglar unas cuestiones editoriales, se da cuenta del gran poder político que conserva. Un sector de la sociedad española teme que, debido a sus escritos como corresponsal, España pueda entrar en guerra. De la experiencia vivida en este viaje y de su participación activa como corresponsal de guerra, nacerá la novela que le hará mundialmente famoso, Los 4 jinetes del Apocalipsis. No voy a extenderme más haciendo un repaso por esta y otras novelas, ya que el objetivo de presentar a Vicente Blasco Ibáñez como político y escritor comprometido creo que está logrado. Desde muy joven fue político, y lo fue desde sus protestas revolucionarias, desde sus pasquines republicanos, desde su militancia en política, desde sus actas de diputado. Y fue un escritor político porque desde su compromiso con los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, empeñó su talento con la pluma en luchar por los derechos humanos con el noble deseo de elevar el estado de bienestar de la gente más desfavorecida. Desde el Ateneo hemos recogido su testigo para trabajar por la cultura y desde ella por los derechos democráticos de libertad, igualdad y solidaridad. Por eso trabajamos por los derechos humanos creando conciencia social a través de las conferencias que damos y de los escritos y recitales contra la violencia de género. Procuramos que la nuestra sea una asociación cultural ejemplar y ejemplarizante. Y tengo que decir que me siento muy orgullosa de todos los socios del Ateneo, ya que han comprendido este mensaje y lo secundan. Y voy a dar 2 ejemplos. Hoy no habrá vino de honor. Sabéis que por lo menos siempre en este día tenemos un vino de honor, pero hoy no habrá vino de honor, porque todos los socios han estado de acuerdo en gastar ese dinero llenando la nevera de una familia que estaba en situación extrema de necesidad. Hay otra socia, pintora de reconocido prestigio, que ayer nos comunicó que va a hacernos donación de unos cuadros. Los rifaremos y con el dinero compraremos víveres en una fábrica para donarlos a un banco de alimentos. Sé que no es mucho, pero la intención limpia y el propósito firme es nuestra guía. Quiero franquear una vez más las puertas de nuestro Ateneo a todo aquel que sienta inquietud por la escritura, la lectura
simplemente la necesidad de estar entre amigos. En el Ateneo todos somos iguales y todos encuentran su sitio desde donde proyectar sus actitudes humanas y culturales. Sed pues bienvenidos al Ateneo Blasco Ibáñez. Muchas gracias. Bien, pues me parece que ha estado bastante ameno este recorrido, este paseo que nuestra Presidenta nos ha dado sobre la trayectoria de nuestro patrón, don Vicente Blasco Ibáñez. Quizá, alguno de los aquí presentes, entre los que yo me cuento, podríamos hacerle un semi-reproche. Ha hecho alusión a muchas de las novelas de nuestro patrón, a todas o a casi todas, menos a Flor de Mayo, nuestro La Bañal. Lo que nos vamos a ver. Otro día será. Otro día será. Bueno, pues nada, una vez escuchada la Presidenta, será el turno ahora de nuestra invitada, Presidente de Mesa también, María Jesús Carrillo, que les dirigirá a ustedes la palabra. Desde luego. Buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por participar en este tercer certamen literario del Ateneo Blasco Ibáñez, como miembro del jurado. Para mí ha sido un honor. No ha resultado tarea nada fácil. Puedo asegurarles que he leído los escritos con atento cuidado, sabiendo cuánto estaba depositado en mis manos. He imaginado la ilusión del que escribe por ser leído y reconocido, el natural anhelo de que aquello que se concibe en solitario se extienda, que el mensaje lanzado al mar de los lectores llegue. Qué valientes me parecéis aquellos que sois capaces de desnudar el alma. Se expone mucho cuando se escribe. Además, en este caso, nos hemos encontrado dentro de la modalidad de narrativa, que es de la que yo voy a tratar en mi intervención, con que ha sido un premio muy reñido. Dos excelentes relatos, El lián y El árbol de la ciencia del bien y del mal, han empatado en una primera votación. Tanto la técnica de escritura como el interés de las historias narradas en ambos casos son sobresalientes. Finalmente, a criterio de la Presidenta, a quien no le envidio el difícil trance de decidir, el premio se ha otorgado al relato titulado El árbol de la ciencia del bien y del mal, valorando su capacidad de inventiva y la moraleja social que incluye. Y es que sorprende la maestría con que el autor nos adentra en una ficción futurista con una mano natural y creíble. Aunque el relato se apoya en elementos de la ciencia ficción, naves espaciales, planetas recorridos por ríos púrpuras, seres poderosos y altamente evolucionados, casi semidioses, a mi modo de ver, el autor persigue y consigue crear una ficción ontológica y a través de una parábola moral introducirnos en su propia reflexión amarga e irónica sobre el desaprovechamiento de aquello que nos ha sido concedido, nuestro planeta. Hay una sutil ironía en esta recreación del mito de Adán y Eva y el árbol del bien y del mal, un inquietante eterno retorno en su final abierto. Puede que el lector llegue a preguntarse cuántos mundos habrá visitado anteriormente nuestra especie humana, cuántas oportunidades se nos han dado y cuántas va a desaprovechar nuestra mente limitada. Mi felicitación, pues, a José Antonio Olmedo López Amor, autor del relato El árbol de la ciencia del bien y del mal, y por supuesto también al ganador de la modalidad de poesía, Manuel Jiménez González. También quiero felicitar a todos ustedes, a los miembros del Ateneo Blasco Ibáñez, por la labor cultural y social que están ejerciendo, especialmente a su presidenta, Isabel Oliver, con quien he tenido ocasión en los últimos días de compartir intereses y inquietudes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. A continuación, frente a ustedes, tendremos todos la oportunidad de escuchar a don Jesús Soler. Ya saben ustedes que, como he dicho antes, es el secretario del Consell Valencià de Cultura. Ante ustedes, don Jesús. Bona nit a tots
tots els assistents i agrair-los la seva presència. Isabel no ha comentat, però segurament molts de vostès saben, que Blasco Ibáñez va començar escrivint en valencià. Els 3 primers contes de Blasco Ibáñez es va escriure en valencià en una edat molt juvenil, són uns contes menors, però es va escriure en valencià. Per tant, jo aprofite per iniciar el meu parlament en valencià, però després, a l'hora de parlar de la poesia, ho farem en castellà perquè la poesia és... I volia agrair que me convidaren a ser membre, a assistir esta nit al lliurament de premis i a ser membre del jurat, perquè la veritat és que quan una persona que està de manera professional o d'una manera encara que siga no professional però volcada vitalment al tema de la literatura, quan s'encontra que una institució, una entitat, una associació com esta, els seus socis són capaços de generar una obra literària destacada, unes obres literàries destacades, la satisfacció és enorme, la satisfacció és molt gran i per tant és un agraïment, dones les gràcies per la possibilitat de saber que gent, que veïns teus, veïns que se passegen pel carrer i que van a un lloc i a un altre, van a Mercadona o van a Consum o van a la botiga com tu, són capaços d'escriure uns poemes o unes narracions verdaderament destacades. Seguramente cuando tratamos y hablamos de poesía, lo primero que mucha gente se pregunta es aquello de qué es la poesía. Bueno, no es necesario recurrir a Becker con aquella estrofa tan conocida de que ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. O sea, evidentemente los románticos no solamente generaban sentimientos a partir de una eclosión, sino que también generaban palabras a partir de una eclosión literaria, muchas veces rimbombante, pero que sin embargo es muy significativa, pero sin embargo la poesía es mucho más que eso, es mucho más que la eclosión de unas palabras. De hecho, Walter Hugo Maé, que le recomiendo, es un escritor portugués joven, debe tener, no sé, 35 años, así todo lo más, citando a Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, dice que un poco la poesía es la residencia de la felicidad. Yo creo que muchas veces la felicidad o una residencia de felicidad puede ser también la residencia de felicidad comprometida, como se deduce por las palabras de Isabel cuando hablaba de Blasco. Pero en definitiva lo que de alguna manera quisiera yo exponer en este corto y esta corta introducción al tema poético es que la poesía es mucho más que palabras, que oraciones y que rimas. La poesía, y también es mucho más que hablar con el corazón en la mano, aunque también sea eso, hablar con el corazón en la mano, expresar los sentimientos de una forma directa, sin reglas ni medidas muchas veces, y muchas veces con reglas y medidas, porque la poesía es en definitiva una de las formas de expresión artística más elevadas que hay. Exceden la cotidianeidad, la prosaica existencia, porque se eleva a un extremo, digamos, abstracto. No es un hecho casual que las dos formas de arte probablemente más que trabajan más la abstracción, la poesía y la música, en su origen fueron juntas. No es casualidad porque tanto la poesía como la música lo que intentan es elevar a partir de unas imágenes, a partir de unos sentimientos, a partir evidentemente mediante unas palabras, unas rimas o no rimas, unas oraciones o unas otras oraciones, intentan elevar el espíritu y intentan introducir al individuo, a la persona, en definitiva, en una situación superior del extracto puntual y de la situación puntual, ya digo, prosaica del día a día. Por eso digo, a mí me parece muy interesante y me parece relevante que en un certamen como el del Ateneo Blasco Ibáñez se presente una serie de trabajos, 17 si mal no recuerdo, son los trabajos de poesía, que son verdaderamente relevantes, son destacados. No diré que deben figurar en una antología de la poesía universal, pero son destacados
teniendo en cuenta la procedencia, son muy destacados. Y quisiera hacer hincapié en la obra de Manuel Jiménez, en la obra ganadora. Se titula Piezas de ajedrez. Y yo tengo que decir que desde el primer momento, antes de leer el primer poema, de alguna forma me sentía predispuesto por este poemario. Y es porque lo hablo con una cita de Jorge Luis Borges. Yo creo que el más importante escritor en castellano, en español, que ha habido durante muchas décadas y se atrevería a decir casi en varios siglos, ha sido Jorge Luis Borges. Pero sobre todo ha sido el escritor con mayor capacidad para elevar al individuo a partir de la literatura a unos niveles superiores a de la su propia existencia. O sea, en definitiva, hacer poesía. Hacer poesía en prosa. Porque Jorge Luis Borges básicamente hizo prosa, también oratoria, pero su prosa se convierte en poesía en ocasiones. ¿Qué es el libro Piezas de ajedrez? Bien, pues el libro lo define el propio título, las piezas de ajedrez. ¿De qué se compone un ajedrez? De peones, de caballos, de torres, de alfiles, de reina, de rey y del tablero. Y Manuel Jiménez describe cada una de esas piezas y del propio tablero, pero no desde la estricta realidad del propio juego o de la propia figura, sino adentrándonos en la figura, en la forma, en la figura del juego, adentrándonos, además de con un lenguaje, con unas palabras magníficas y con una rima excepcional, adentrándonos mucho más allá de la propia definición, digamos, estricta de ese tablero. Miren, por ejemplo, no voy a leer el poemario, evidentemente, pero sí voy a poner algunos ejemplos. Cuando habla del peón, y solamente cito los últimos versos. Pues eres pieza clave para el sueño de ser fingido rey en tu estatura, halcón, águila veloz, león herido, que sojuzga el sudor y su gemido. Si el peón se nos presenta, y ya digo, mucho más allá de su figura, habla de rey pequeño, de rey estricto, ¿no? Cada una de las piezas también entran dentro de esta dinámica o de esta expresión de elevar la figura de las piezas mucho más allá del estricto valor, digamos, del juego. Y quisiera mencionar, y este sí que lo voy a leer, me van a permitir que no muy largo, la figura de la reina. Como ustedes saben, la figura de la reina en ajedrez es un invento español. O sea, en su origen, el juego del ajedrez no tenía reina. Parece, según José Antonio Garzón, que es uno de los grandes estudiosos y un buen jugador de ajedrez valenciano, que la primera vez que se habla, por lo menos se cita a la reina desde una óptica de estudio, es en un libro de Francesc Vicent, un español valenciano creo que era de Segorbe, pero aún siendo de Segorbe, está escrito en valenciano, que es el Tractat del Joc de la Reina, es de Antonio Garzón, que creo que fue campeón juvenil de Valencia. Bueno, pues la descripción, o sea, el poema que le dedica Manuel Jiménez a la reina para mí es espectacular, porque empieza con una descripción un poco, digamos, negativa de la figura, ¿no? Dice: tú eres la destructora, esquiva dama, bruñida con la magia de la alteza, egocéntrica en los días de aspereza, revulsiva si el juego te reclama. O sea, pero luego, en tu cintura queda la retama, que prende en la batalla con firmeza. Frente a ti tu enemigo ahora reza, si en la lucha cae y perdona esclava. Admirable, tenaz, justa doncella, astuta, audaz, la pieza más deseada, ágil, escurridiza, altiva y bella. No ciegues con tus ojos la fortuna, no escondas tu caricia enamorada, y espera la señal más oportuna. Si ven el ciclo del poema, empieza con una descripción negativa, como decía, o con una de astucia, luego le da toda la trascendencia, probablemente sea la figura más importante del ajedrez en tanto en cuanto a su poder,
pero termina diciéndole: astuta, cuando sea en la señal más oportuna, entra con tu astucia, eleva tu astucia a elemento trascendente para el juego. No quiero alargarme más, pero sí decir que hay en el poemario hay una referencia al tablero, y a mí me parece que es probablemente el poema dedicado al tablero es el más metafísico de todos los poemas que conforman este poemario. Pero quiero terminar felicitando no solamente al ganador, sino a todos los que han intervenido y participado en este certamen. Ganar en un certamen literario, y más si es de poesía, solo expresa que un trabajo se acomoda al gusto de los jugadores, al gusto del jurado. Pero lo trascendente es la capacidad de adentrarse en uno mismo para expresar los más íntimos sentimientos sin moldes ni cortapisas. Ser uno mismo con palabras, con el verbo, con el principio y origen del ser. Solo el verbo nos hace humanos. Hasta la misma Biblia dice: y el principio fue el verbo. O sea, el verbo es lo que nos da la patente de humanidad. Mientras no tengamos palabra, no somos humanos. Y el verbo, expresado poéticamente, es la más alta de las formas de expresión humana. Buenas noches y muchas gracias. Bien, pues a continuación las personalidades nuestras invitadas harán entrega de los correspondientes premios a los ganadores. Los premios, como podéis ver, constan de plata y 200 euros. Pues doña María Jesús, la directora de la Biblioteca Pública, va a hacer entrega de la primera placa a José Olmedo, que es el ganador en narrativa, ¿no? Pues levántate, por favor, a ver cómo la hacemos que nos hagáis la foto. A ver si... Luego nos haremos una foto así aparte de la galleta, porque después sí es muy cómoda para salir de la capa que lleva todo junto. Que se gire luego. Si acaso luego saldremos ahí y nos haremos una foto. Y ahora don Jesús Huguet, secretario del Consell Valencià de Cultura y miembro también de los premios del jurado, va a hacer entrega del premio de poesía Gírate, Manuel. Se la toma. Sí, ahora tendremos oportunidad de escuchar algún fragmento del trabajo de cada uno de los ganadores. Así que si os place y queréis acudir al Buenas noches. Es para mí un honor ver a tantos amigos. Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, es un honor para mí ver a tantos amigos ahí sentados. Y en primer lugar quisiera agradecer al jurado por este premio. La verdad que estas piezas que ya llevaban ya muchos años escondidas en el cajón, hasta que finalmente decidí a sacarlas a la luz. Aparte de médico, bueno,
intento ser algo de poeta, pues siempre he sido un buen aficionado al ajedrez. Y esto siempre ha sido porque me parece que este juego de ajedrez tiene una semejanza con la vida, ya que en este juego hay dos personas enfrentadas, donde cada pieza tiene un valor y un significado en un constante ir y venir a través de los cuadros del tablero, donde la vida, la muerte y el final del adversario es el destino final. La filosofía del ajedrez es muy amplia y no lo voy a decir aquí. Los expresos simples se ponen en marcha muchos acontecimientos y muchas formas de ver también la vida y de ver ese enfrentamiento entre dos personas en el cual siempre hay un acoso a una pieza, cada pieza tiene su valor dentro del juego y eso es quizás lo que he intentado representar en cada uno de estos poemas que son los sonetos. El peón. El dedo persuasivo lo señala. Serás en estas lindes el primero que al final acomete. En todo es fiero. El que embiste, detiene y apuñala. Serás el centinela, yunque, escala de almenas enemigas, el guerrero que su destino mueve en el tablero. Y si al fin es la muerte quien te iguala, no pienses que faltaba en tu figura la perfección debida a su diseño, pues eres pieza clave para el sueño de ser fingido rey en tu estatura. Gacela, águila, halcón, león herido, que se juzga el sudor y su gemido. El caballo. Batalla de centauro fresco. Sueño con forjar mi destino si se aferra al galope al jinete, y así no hierra con dardos vengativos. Pongo empeño. Me adelanto en el salto. Soy dueño de mi espacio vital que a golpes cierra la confusa violencia de esta guerra donde el gigante es pieza en desempeño. Golpeando baldosas desgastadas, mi lengua voraz lame las heridas del resto de la luz en los despojos. Soy la breve gacela de mis ojos. Soy la breve estela de mis ojos que ofuscan las nacientes madrugadas y no desdeñan rutas prohibidas. El alfil. Caballero de alta estirpe. Alfil de punta aguda, sátiro que avanza y con su color, furia y fuerza lanza al frontal adversario con sutil galanura. Desde el recinto, mil lances intuye, observa, guía, danza la vil muerte, inclinando la balanza con gestos duros y abrazo prensil. Tiene cuerpo de acróbata furtivo, sosteniendo la nave contenida. Su perfil asemeja al faro altivo que tensa fatal prometida, si la distancia corta, pues esquivo se enajena el regreso sin la vida. La torre. El viento se aligera, un giratorre, atalaya prendida en el costado del tablero, avizor de lado a lado, que en su recta andaduras así recorre el rastro de la vida sin que borre abscisas y ordenadas o el sagrado armazón que se siente cimentado, la sangre que en tus venas se descorre. Con paso marcial lanza su ofensiva a aquel reducto casi inexpugnable, consuma la estrategia victoriosa, la trama de esta muerte decisiva, defiende a tu monarca vulnerable, armada torre, cumbre poderosa. La reina. Tú eres la destructora, esquiva dama, bruñida con la magia de la alteza, ególatra en los días de aspereza, revulsiva si el juego te reclama. En tu cintura queda la retama que prende la batalla con firmeza. Frente a ti, tu enemigo ahora reza, si en la lucha cae y perdón exclama. Admirable, tenaz, justa doncella, astuta, audaz, la pieza más amada, ágil, escurridiza, altiva y bella. No ciegues con tus ojos la fortuna, no escondas tu caricia enamorada, espera la señal más oportuna.
alarido final de la derrota inalcanzable, maduro, minucioso, inexpugnable en la angosta espesura del medido cerco de piezas, amo sometido al lento movimiento, al instable rigor de su corona en el tablero. El juego de la vida o de la muerte desnuda con sus garras la postura. Es el amo, el señor, el gran guerrero, la espada distintiva del más fuerte, el centro del ataque en su figura. El tablero. Divisas en tu recta geometría el rastro intermitente de la bruma, el resto del combate que consuma el pozo de la huella más vacía. Se abre el telón. Aquí solo sería reprimir el rencor que tanto abruma, rehusar este duelo sin que asuma el ansia de la muerte como mío. Ven a mí, a mi roca endurecida, a mis pies, a horcajadas, quiero verte con tu sombra más corta que la mía. Nada te corta, quedas con la muerte bajo el celaje, blanco o negro, día o noche. La sentencia está cumplida. Bien, pues ahora el otro ganador de vertesismo, es decir, José Antonio Olmedo, quien le da el fragmento para ustedes. El placer de responder a Buenas tardes a todos y gracias a los asistentes por su presencia. Es un honor para mí recibir tan prestigioso galardón en el día que esta entidad celebra su homenaje al célebre escritor don Vicente Blasco Ibáñez. Solo tengo palabras de agradecimiento y una gran satisfacción. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo Blasco Ibáñez, magistralmente representado por don Celestino Álvarez, secretario, y doña Isabel Oliver, presidente, por la oportunidad que me han brindado de participar en su certamen literario y por dignificar con su labor más que loable a una institución como la que representan, cada vez más asentada vigorosamente en el panorama de las letras valencianas. ¿Cómo no agradecer igualmente a las personalidades ilustres del jurado, compuesto por la señora doña María Jesús Carrillo y don Jesús Huguet, por haber considerado que mi humilde obra reunía los méritos suficientes como para merecer tal reconocimiento? Y no quiero olvidarme de mi compañero, el señor don Manuel Jiménez, por su galardón de poesía. Me consta que una larga letanía de premios en su experiencia como escritor avalan su calidad y sensibilidad literaria. Mi más sincera enhorabuena. Quiero dedicar este premio a mi familia y en especial a mi pareja Gil. Agradecerles todo su cariño y darles las gracias por ser la risa que impulsa mi barco. Aunque me considero más poeta que narrador, siempre me ha gustado explorar nuevos campos literarios por la aventura que eso supone. Experimentar liberado del corsé de la métrica poética a la que estoy acostumbrado y retar de alguna manera al intelecto y al talento a superar obstáculos que ni siquiera imaginaba. Probar a escribir ensayos, relatos, canciones, etc. no hace más que enriquecer en perspectiva y versatilidad a cualquier amante de la escritura. La motivación que me llevó a escribir este relato la obtuve de un proyecto común que tenemos mi tío Juan Antonio y yo, al que muchos de ustedes conocerán porque ganó el anterior certamen de narrativa. Y es que nos propusimos crear y publicar para este año 2012 un libro que reuniera al menos 20 relatos en prosa con una misma temática, el fin del mundo. Me he valido de la clásica historia de Adán y Eva como principio de la humanidad, pero de un punto de vista nuevo. He mezclado verdades científicas con teorías personales y mucha fantasía, dando como resultado este relato tan rico en pensamientos y colores que tuve que condensarlo en 10 páginas para poder participar en el concurso. Probablemente echen en falta descripciones en algunas cosas relevantes en la historia, pero es mi manera de concebir un relato, digamos, misterioso, dejando parte de la interpretación al lector, nunca aclarándolo todo, así como mi tratamiento en los diálogos, que aparecen 3 veces a lo largo de la historia, y están creados de manera que se sabe en todo momento qué personaje dice tal cosa sin necesidad de interrumpir la frescura de la conversación, introduciendo apuntes del narrador. Por alguna de estas
perderse en el camino. Voy a leer el relato, 5 páginas o 4. Vamos a poner la página web, o sea que todos los que queráis después podéis ver todo. Todo se lo va a hacer muy largo, tenemos el contexto, echáis que las 9 El árbol de la ciencia del bien y del mal. Como la rutilante grandeza del microscópico átomo de la materia, el hombre siempre se ha creído el orgulloso gobernante de las razas y los mundos. Pero si de una vez alzara su mirada al espacio y contemplara y sintiera en su carne toda su insignificancia, cambiaría toda esa soberbia ingente con aires de grandeza por la humilde ingenuidad con la que un niño juega con un juguete, que no sabe de dónde ha salido y no sabe por qué juega, ni hasta cuándo, ni para qué. En alguna región insospechada del gigantesco universo tenía lugar una conversación telepática entre dos entidades, conversación sostenida en el interior de lo que conocemos por nave espacial. ¿Están listos los niños? Sí, claro. Es la 10ª vez que me lo preguntas. ¿No crees que les das demasiada importancia? Simplemente quiero hacer bien mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Acaso nos pagan por hacer algo así? Oye, está claro que tú y yo somos muy diferentes, así que limítate a llevar a cabo tu parte y no acabes con mi paciencia. Pero si sabes que aunque no lo hiciéramos, tampoco pasaría nada. Tarde o temprano terminan aniquilándose. Esta vez será diferente. El programa está más desarrollado. Pero si sabes que son primarios, violentos, instintivos y solo saben utilizar el 10% de su capacidad cerebral. Mientras haya planetas donde ellos puedan prosperar y tener una nueva oportunidad, lo seguiré intentando. Seguiré colaborando con la causa. Lo que tú digas. Están terminando la proyección de valores humanos. Perfecto. En cuanto crucemos las coordenadas de los corrales afisales, empezaremos con los preparativos. Mientras tanto, en un aula especial de la aeronave, dos niños de corta edad, Rebeca y Abraham, visualizaban imágenes animadas proyectadas por las paredes del recinto. Paredes formadas de algún material parecido al cristal que tenían multitud de usos y uno de ellos era ser pantalla panorámica. Los muchachos fueron reclutados de diferentes partes de la Tierra. No se conocían ni hablaban la misma lengua, pero reunían los requisitos necesarios para llevar a cabo con ellos los planes de las actividades. Y después de pasar por varios trámites de procesos científicos, podrían relacionarse y comprenderse el uno al otro. Mientras la lluvia exterior de láminas de coral se arremolinaba en torno al bólido espacial, envolviéndolo en nubes multicolores, en varios laboratorios de la nave se terminaba de codificar un antiguo proyecto de varias fases que había sido restaurado para perfeccionarlo. El proyecto Empedocles. Se trataba de 2 microchips de tecnología vanguardista que más tarde se insertarían en los cerebros de los niños, precisamente en una cavidad parietal, lugar donde, una vez hubieran realizado su trabajo, podrían ser extraídos sin problemas ni secuelas. La segunda fase del proyecto incluía un árbol de cualidades asombrosas, un híbrido entre tecnología y naturaleza, un ramificado mastodonte que contaba con una parcela de vida propia y otra de inteligencia artificial manipulada. Los microchips eran llamados eslabones y el árbol se referían por emisario. El emisario ya había sido instalado en la zona precisa del planeta que pretendían colonizar. Muy pronto se procedería a la inserción de los eslabones y con ello a garantizar la supervivencia de una raza que, debido a su propia ambición e ignorancia, tenía los días contados. Las entidades que habían organizado tan estudiado plan provenían de latitudes remotas del universo. Poseían una tecnología nunca vista y más avanzada de lo que ningún mortal podía imaginar. Pero se sabía muy poco acerca de ellos. Eran muy discretos y nada hostiles. Pues además de avanzar en sus conocimientos tecnológicos acerca de la aeronáutica, manipulación de la materia y aprovechamiento de las energías naturales, habían desarrollado conceptos inverosímiles para la comunicación, así como el transporte. Pero si hay algo que cabe destacar verdaderamente de estas entidades misteriosas, era su moralidad. Habían desarrollado una capacidad equitativa y equilibrada envidiable. Profesaban dogmas de respeto y armonía con el cosmos. Se desconocía si eran mortales o inmortales. Lo cierto es que gracias a ellos, la humanidad volvería a gozar de otra oportunidad. Aunque pareciesen semidioses comparándolos con los humanos, no lo eran. También tenían sus limitaciones en casi todos los ámbitos y rendían culto a una supuesta entidad superior a la que denominaban Fatum. La aeronave ya había superado las coordenadas de los corales afisales y Abraham ya estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Rebeca esperaría su turno.
El programa establecido estaba siendo un éxito. En este caso la última página, y aquí se entera de qué va la cosa, la última, ¿no? Pues ya lo leeréis en internet, que lo pondremos en nuestra página web. Bien, pues muchas gracias por tu lectura. A continuación, vamos a entregar un diploma aquí a nuestros compañeros. Este es un diploma para doña María Jesús, en nombre del Ateneo. Otro diploma que no me este para don Jesús Huguet, y este después lo entregaremos a nuestro concertista. Rogamos a nuestro concertista que se vaya preparando, y mientras se prepara, habíamos quedado que te bajarías una mesita pequeñita de arriba, ¿no? Ah, ¿está ahí? Vale. Pues mientras él se prepara, vamos a hacer el sorteo. Tenemos ahí 3 fuentes de horno muy modernas y muy bonitas. Estamos haciendo un sorteo. Todos ustedes que no tengan numerito, hagan el favor de ir a por él, porque lo vamos a sortear ahora mismo. A ver quién se lo lleva.
de inocentes. Hombre, que no tropece y me caiga, guapeta. Señoras y señores, vamos a proceder al sorteo antes del concierto. Quiero avisarles que el domingo a las 12 del mediodía en el cementerio municipal haremos una ofrenda a Blasco Ibáñez y leeremos poemas ante su tumba. Están invitados todos los que quieran asistir. El domingo a las 12:30, a las 12 de la mañana. Decirles también que estamos recogiendo poemas y escritos contra la violencia de género para un libro que vamos a hacer. Hay de plazo hasta el 15 de febrero. Los escritos no han de tener más de 250 palabras. Los poemas, 30 líneas. 30 líneas contando los espacios en blanco. Fíjense que no digo versos, digo 30 líneas. Esperamos que todos participen, porque tenemos ya de todas partes del mundo de habla hispana, por lo menos los valencianos y sobre todo los amigos que conocemos, que estáis en el libro. Bueno, pues vamos a proceder ya a hacer el sorteo. ¿Quién quiere sacar? Una mano no demasiado inocente es la mía, pero si hay otra que meta mano, pues meto yo. Ahora, toque barquillera. Eso está por así. Pues lo del cementerio está bien. Yo he ido con esto de verdad no tienes que andar mucho, ¿sabes? 541 al 550. ¿Cómo? Del 541 al 550. ¿No lo quiere nadie? Es cierto. Dídenselo bien, por favor. ¿No lo quiere nadie? Al sol. Mireu-vos al sol. Eso pasa. Venga, de 931 al 940. De 931 al 940. Desierto. Del 0081 al 90. Ya ha salido. Del 081. Bien, pues ahora a continuación y como quinta para este acto tenemos un artista, se trata del señor Marc Pullón, que interpretará para ustedes una pieza de Joan Sebastián Bach.
gracias por haber estado con nosotros. Esto es un pequeño detalle, un pequeño diploma. Y esperamos que tengan mucho éxito y que pronto estén de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias. Pero no troppo. Almeno ma non troppo. Andante. Andante para Oye, yo me soy mal. Queridos amigos, ha terminado el acto de hoy. Muchísimas gracias por haber